24 de diciembre del 2011, alrededor de las 5 de la tarde, 5:30, se presenta una situación sobre el cauce de la quebrada Caracolí en la vía que de Guamo conduce al municipio de Saldaña en el kilómetro 1. Específicamente sobre este sector hace tránsito el poliducto de Ecopetrol y presuntamente, de acuerdo a las informaciones de las autoridades, se cree que un grupo de personas, terceros, están haciendo acciones ilícitas sobre el tubo con miras a empoderarse del hidrocarburo. Al verse tal vez ellos descubiertos, dejaron sueltas o mal tapadas la válvula ilícita que presuntamente han instalado. De hecho, entonces se produjo un derrame del hidrocarburo que alcanzó al cauce de la quebrada Caracolí. Aguas abajo, específicamente esta quebrada cruza sobre el puente que comunica Guamo la vía de Saldaña. Se acumula el hidrocarburo en una molla como tal bajo el puente y desconocemos también las razones por las cuales, cómo se generó la fuente de calor que produjo obviamente el incendio. Entonces ya sobre estas horas finalizando el día, 5:30 de la tarde, al producirse el foco de calor se genera el incendio y se empieza a presentar una columna de humo bastante densa, espesa, negra, de muchos metros de altura, que incluso algunas personas que venían de la vía San Luis-Guamo, Espinal-Guamo, Saldaña-Guamo, la observaban incluso a 8 o 10 kilómetros de distancia. La comunidad que transitaba en ese momento sobre la vía empieza a hacer sus llamadas al 123 de emergencias, otros llamaban a la policía de carreteras, otros llamaban a los 119 bomberos, y fue de esta manera como logramos recibir la información a nivel del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Siendo así que se presentaba una explosión en el poliducto acá a la altura de la quebrada Caracolí y que el fuego rodeaba ya el puente con llamas hasta incluso de 20-30 metros de altura. Algo impresionante, nunca antes visto, sin registros de antecedentes acá en el municipio del Guamo. Ese día recibimos un llamado por un habitante de la zona de ahí del sector de Caracolí, avisándonos que hubo una explosión ahí en el poliducto. Al llegar ahí al sitio la llama estaba bastante alta, unos 20 metros de altura, quemando vegetación alrededor del lecho del río, de la quebrada. Pues se hizo el acordonamiento del sitio, porque no se podía penetrar ahí al sitio porque la llama estaba expandida por todo el lecho y el puente que está ahí sobre la quebrada. Se hizo control vehicular ahí en el sitio para que no fuera a ocasionar más un accidente o una calamidad más grande. Junto con un patrullero nos arriesgamos a cruzar la vía hacia Saldaña para contener el tráfico aproximadamente a 200 metros de distancia del foco. Lo mismo dejamos instrucciones en el lado del municipio de Guamo para que no cruzara ninguno. Sin embargo, de manera imprudente, un conductor de un carro tanque que traía su combustible a alguna de las estaciones de servicio del sur del Tolima, desafortunadamente no pudimos saber a qué empresa estaba escrito, se arriesgó, cruzó colocando en riesgo la vida de él, y no solamente de él, sino el personal de emergencias que estaba en el sitio y las demás personas con los vehículos que se colocaban al lado y lado de la vía. Y proteger de pronto las viviendas que estaban cerca, estar pendientes ahí mientras la llama bajaba su intensidad. Las recomendaciones eran sencillamente alejarnos del sitio, contener la comunidad, evitar los curiosos a una prudente distancia, porque no solamente era el riesgo de resultar quemados por la radiación, porque incluso a 150 metros se sentía la radiación, sino de pronto porque hubieran más detonaciones, de pronto también en el área quedan residuos. No sabíamos qué personas habían hecho este empoderamiento ilícito y qué elementos se habían quedado allí. Ya sobre las 7 de la noche se hace presente el personal de control de emergencias de Ecopetrol,
nos dan las recomendaciones del caso, nos explican que era un biodiesel, que es un material que aunque es altamente combustible, también tiene ciertas bondades, pero que los riesgos no podían ser minimizados. Por el contrario, debíamos extremar las medidas de seguridad. Se contuvo el tráfico vehicular sobre las 10, 11 de la noche hasta que la fuerza de la candela fue perdiendo esa magnitud, el fuego fue menguando y se pudo dar tránsito nuevamente entonces al tráfico vehicular. Y ahí estuvimos con el personal de contención de emergencias de Ecopetrol, estuvimos hasta las 7 de la mañana del día siguiente cuando se pudo constatar que se extinguió la última llama. Cuando se presentó la emergencia, se activó el plan de contingencia consistente en ir al cierre de válvulas del Guamo y de Saldaña, y otro personal salió hacia la quebrada Caracolí a atender la parte mecánica y también a atender la contingencia ambiental. La parte mecánica consiste en ir a hacer la reparación de la tubería, y la parte ambiental consiste en salir con un personal a lo largo de toda la quebrada a buscar unos puntos de control a donde se colocan barreras mecánicas, tela oleofílica, y se colocan equipos de recolección a lo largo de toda la quebrada. Con esto evitamos la contaminación de la fuente hídrica hasta llegar a la desembocadura al río Magdalena y además la pérdida de vidas humanas. Al otro día se fue a verificar, se fue a hacer un control de la vegetación que se había quemado y hacer un control de ya de extinción de unos focos que quedaron ahí en el sitio. La afectación por este incidente fue bastante alto al medio ambiente, ya que afectó el aire, afectó el agua y el suelo. Las actividades de recuperación demoraron bastante tiempo, dado que se contaminaron las márgenes por infiltración del producto y hubo que hacerles aplicación de sustancias producidas por el ICP como emulgrosón para que lavaran y aglomeraran el producto. El agua se recuperó con la utilización de tela oleofílica y gusanos de oleofílicos, los cuales recogen o absorben únicamente el combustible. Se quemaron varias especies arbóreas, entre ellas unos yarumos y algunos caracolí, especies ya de bastantes años de existir en el sitio, que fueron incinerados totalmente. La parte ictiológica, pues también al calentarse el agua, los peces que afectó este sector, además de la nata de hidrocarburo que impedía la oxigenación del agua, vino después el incendio. Y aguas abajo, pues la contaminación afectó a varias derivaciones o canales de los cuales se surten fincas para el abrevadero de ganado o también para unas arroceras de diferentes áreas, incluyendo una unidad agrícola grande que está ya sobre la quebrada Lemayá, sobre la cual desemboca la Caracolí. Los costos de la emergencia fueron más o menos de unos 200 millones para Ecopetrol, consistente en la consecución de personal de la región, personal especializado que llegó a atender la emergencia y personal de Ecopetrol. También el lucro cesante de la tubería, que estuvo más o menos del orden de unas 48 horas, presentando desabastecimientos en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila,
que en algún momento por falta de combustible se puede paralizar esa zona del país. Pues las recomendaciones de nosotros como bomberos, los habitantes de la zona, estar pendientes si hay personas extrañas o hay afluencia de vehículos extraños por el sitio, dar aviso a las autoridades. Si sabemos que en nuestra parcela, en nuestra finca o tal vez en algún barrio de nuestras comunidades, cercano a ese barrio pasa una línea del poliducto, evitar hacer, por ejemplo, quemas de basuras. Ya dadas las circunstancias que se den en una situación de estas, lo inicial es, primero que todo, mantener la calma. Luego, informar a la línea 018.000 de Ecopetrol o al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de su municipio, o a la Cruz Roja, a los bomberos, a la policía, y evacuar de manera segura a un sitio amplio y alejado donde se presentó el foco de la emergencia. Evacuar con sus familias, con sus vecinos, no tratar de contener la situación porque no todos están entrenados, hay personas especializadas para eso. Ecopetrol a todo lo largo del recorrido del polígono desde Puerto Salgar, Gualandá hasta Neiva ha venido haciendo la implementación del plan de contingencia consistente en darle información a la comunidad donde hemos explicado qué se va a hacer en caso de una contingencia. Además se han dejado unos stickers con unos números los cuales nos ha dado muy buen resultado, ya que la comunidad cuando se han presentado eventos en el poliducto ha acudido a esos números de emergencia y hemos recibido la información a tiempo. Esperamos que toda esa información que se ha recibido para las contingencias, la comunidad las haya sabido aprovechar y todo lo que nos han colaborado se siga haciendo. Estas capacitaciones que nos ha dado Ecopetrol y a las comunidades se les ha dado herramientas, información y material didáctico donde pueden tener la tranquilidad que la línea es segura, el poliducto es seguro, mientras las personas no actuemos directamente o no atentemos contra el poliducto, no va a haber ningún tipo de riesgo. Muy buenos comentarios cuando las sesiones de capacitación terminan, porque es que no solamente son aplicables estas capacitaciones para situaciones que tienen que ver con el poliducto, la información, la capacitación, el entrenamiento, las salas de primeros auxilios, las medidas de recomendación en caso de emergencias son aplicables para cualquier tipo de evento o siniestro que se presente.